un saludo a todos. Me ha dado mucho gusto verlos a todos los que están en línea y a los presentes para hablar sobre un tema que es muy interesante para mí, al que le he dedicado algunos meses, años de estudio, cada vez profundizando un poco más, que es la noción de derecho que tiene Polo. Nada fácil, para ser sincero, me ha costado bastante. Y ya. Para ese efecto, primero, perdón. Vamos a hablar de tres cosas. La conferencia está estructurada de esta manera. Primero, un background histórico. A los filósofos les podrá interesar la parte más jurídica, que quizás no conocen tanto los autores, y a los que son abogados, lo contrario, la parte más filosófica, y quizás ya tienen más trabajado a los filósofos del derecho. Después de ese marco histórico, entenderemos mejor por qué Polo dice cada línea. Me parece que es interesante. Sin un marco histórico, quizás uno no entiende por qué cosas pueden ser una reacción a lo que él escuchó. Y finalmente, propondremos un poco de lo que podría ser el método relacionado con la sindéresis, en lo que muchos han trabajado. Bueno, Juanfer ha trabajado en todo, ya no se puede decir nada nuevo aquí, pero bueno. Entonces, comenzamos con el primero. Vamos a ver, con el marco histórico, con el inicio de la modernidad, que ustedes, bueno, generalmente reconocerán muy bien quién es este, René Descartes, y cómo comienza la modernidad, ¿no? Con el método de la duda metódica, dudar de todo, vamos a tratar de encontrar un conocimiento que sea seguro, unas ideas claras y distintas, como el método matemático, y a partir de ahí, bueno, ustedes conocen las acrobacias que hace René Descartes y cómo dice, bueno, de cogito ergo sum, luego Dios existe, luego el universo existe y de ahí saca todas las ciencias, ¿no? Pero hay una distinción muy interesante que desde ahí sale, quizás antes un poco también, la división entre res extensa y res cogitas, ¿no? Dos mundos que no se concilian bien desde ese momento, ¿no? El realismo aristotélico, pues, comienza con lo real, ¿no? Aquí se comienza con el pensamiento y será una idea que marcará toda la modernidad hasta el final. Este puede ser uno de los últimos autores, algunos lo ponen antes, después. Sea como sea, uno ve que también hay algo de eso aquí. Algo que realmente marcará cómo se verá el derecho más tarde. Recordamos un poco las tesis de Kant. Los filósofos las conocen bien, yo solo diré tres cosas porque entiendo que, y en general yo creo que a Kant lo manejan mucha gente, ¿no? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo no conocemos? Bueno, el mundo es un caos. Es difícil conocer el mundo, ¿no? ¿Qué puede haber? Bueno, en el noumenon, como le llamaba Kant. Bueno, no sabemos muy bien. Realmente lo que tenemos es, bueno, cómo se imprime el mundo en la punta de nuestros dedos. Puede ser presión, de ahí electricidad, el mundo es de electricidad, es presión, es quizás un compuesto químico en nuestras neuronas. Y bien, lo que conocemos son los fenómenos, ¿no? Y esto, claro, abrirá toda una puerta a la fenomenología. El, es interesante. En un momento determinado, nosotros le damos esas categorías de espacio-tiempo, que las conocen bien, y después ya estoy jugando con dos presentaciones al mismo tiempo. Está para el video y ya. Y entonces, bueno, seguimos con esto. Y nosotros ponemos el conocimiento en una categoría de nuestra mente, ¿no? Esto es muy interesante porque en el fondo propiamente no hay acceso al mundo, no hay acceso al mundo, un acceso limitado,
un acceso de una... Ah, ¿no se está viendo bien? Ah, muy bien. Bueno, entonces, lo que con esto concluyo, no, no te preocupes, yo creo que está bien. Digo, ya ahí me pongo. Entonces, lo que es interesante es que desde aquí no hay una buena conexión con el mundo en la ética, en la filosofía, en la religión, y sabemos muy bien cómo Kant tratará el derecho, la metafísica del derecho, cómo tratará la ética, cuando esto no hay una perfecta igualdad o no hay una correspondencia como la correspondencia clásica de la verdad. Este es otro tipo de verdad, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es este conocimiento que tenemos? Pues puro conocimiento, pura cosa nuestra. Sabemos que después se extremarán las posturas. Fichte dirá, no es necesario el mundo para conocer cosas. Y claro, bien, no pasa nada, pero esto tiene mucho influjo. Esto tiene un influjo tremendo el, en lo que es la ley natural. Digo, tenía una percepción de ley natural, pero si el mundo no es lo que tenemos dentro, si no hay una buena conexión, el estilo aristotélico, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Que en el fondo la moral se plantea en un término del imperativo categórico, ¿no? Hay varias formulaciones del imperativo categórico, pero en el fondo es, haz esto de acuerdo que cualquier persona pueda hacerlo, sea una norma universal, que estés orgulloso de ti mismo. Hay varias fórmulas del imperativo categórico, pero todos basados en la razón. Yo pienso que esa es una moral que podría ser una moral de un ángel, pero no de un ser humano con cuerpo y alma, ¿no? Esto es interesante. Aquí ya la realidad física, el cuerpo ha perdido sentido, digo, en la moral. ¿Qué relación tiene? Se concibe parcialmente al hombre y eso tiene unas consecuencias muy grandes en el derecho. Todos los deberes son solo de deberes relacionados con la mente, ¿no? Realmente no hay una conexión buena con la realidad. Entonces, uno entiende quizás mejor algunos otros autores que vendrán después en el derecho, como este de aquí, que yo pienso que lo habrán reconocido enseguida, Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, bueno, padre del utilitarismo, hizo mezclar una cantidad de ciencias, la psicología, la política, la lógica, la historia, bajo el principio de utilidad, de lo que ustedes saben. Pero bien, estaba en este mundo que separaban la res extensa y la res cogitans y bien, y él comienza un ataque muy fuerte al derecho natural y a los jueces del common law. Aquí ya se mezcla una cosa, y es verdad, porque los jueces del common law tenían cosas muy, muy raras. Por ejemplo, yo he leído muchos fallos de ingleses, jueces del año 1600, por ejemplo, que dicen, según la ley natural, todos los hombres son libres, pero, pero claro, nosotros podemos convivir con esclavos. Y eso en una misma sentencia, no sé cómo se compagían, ¿no? Decían, según el derecho positivo, que es una especificación. Si dices, ¿cómo se compaginan estas dos cosas? Es imposible. Y entonces decía, ¿qué es esa opinión de derecho natural, de derecho de los jueces? Es a private opinion in disguise, ¿no? Es cualquier opinión de quien nosotros sabemos bien quiénes son. Eso es el derecho natural, la opinión de estas personas, que ellos se han autoconstituido en parlamento, que es el único que puede dar leyes. Entonces, ataca muy fuertemente al derecho natural. Y él es uno de los que comienzan con lo que se llamará después la falacia naturalista. El nombre se la pondrá otro autor, George Moore, pero él comienza con este ataque de la realidad. No podemos sacar ningún contenido ético, ningún contenido jurídico. Esto es, porque una cosa es el ser y otra es el deber ser un poco. Esto ya será más claro en los neocantianos, que quizás ustedes los habrán estudiado.
El discípulo más famoso de Jeremy Bentham es John Austin. John Austin seguirá todos los planteamientos de él y irá un poco más lejos y será un poco más naive, más inocente. Porque simplificará, ¿qué es el derecho? Es un mandamiento, un imperativo del soberano respaldado por una sanción. Entonces aquí ya es nítida la concepción positivista, es una norma, ya no hay esa visión práctica del derecho que estaba muy presente en Grecia, Roma. Aquí ya todo se centra en el mandamiento, el imperativo del soberano, del soberano. Y esta gente tendrá una influencia brutal en el mundo, porque habla el idioma que se está hablando en ese momento. Claro, él no era tan, tan simplista, podríamos decir. Entonces dice, hay leyes obviamente que son realmente leyes, como las leyes del Parlamento, y otras, el derecho internacional, que no tiene muchas veces sanción, el derecho de las costumbres de la sociedad, son derechos en una forma análoga, pero ya no tienen ya no se concibe realmente como derecho. Esto es muy interesante, ¿no? Y de ahí, el autor que más ha influido probablemente en los últimos tiempos, y desde luego el que me parece que pudo haber influido tremendamente en la concepción del derecho de Polo, es Hans Kelsen. Hans Kelsen. Entonces, Hans Kelsen nació en Praga, pero bueno, vivió en Alemania, también en Estados Unidos, dio muchos discursos allá y tuvo una influencia brutal. Él es prendatario de toda esta concepción. Ay, perdón, yo aquí estoy pasando. Bueno, los que están en línea me han seguido muy bien. Los que están aquí, ya me centré yo en lo que veo aquí. Y bueno, estoy poniéndolos al día de los que están presentes. Son todos los tipos de leyes. Y aquí ya estamos ahí. Hans Kelsen. Entonces, Hans Kelsen vive un momento muy especial. Vive un momento en que se desarrolla la biología, la sociología, la psicología, y cuando se desarrolla mucho una ciencia, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo quiere hacer eso, ¿no? Y interpreta la ética, la moral, de todo, el derecho también bajo esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una persona que dice, en el derecho no nos sirve nada de eso. En las cortes nunca citamos la cantidad de gente que cumple la ley. ¿No? Hoy un poco más quizá, pero en esa época para nada. Entonces vamos a hacer una teoría que purifique el derecho de todas esas cosas raras que se han metido en el derecho. Y entonces crea la teoría pura del derecho. Los abogados lo reconocerán enseguida esto. Un libro que lo va mejorando, la versión clásica del 60. Entonces, expurga todo lo que sea historia, sociología, política, se queda con lo que es propiamente derecho. ¿Qué es propiamente derecho? La norma, la norma. Aquí es prendatario de estos autores que vinieron antes, que les comenté. Y él distingue claramente, como todos los neocantianos, esto es muy interesante, el ser y el deber ser. Y entonces él se hace un planteamiento. ¿Qué es el derecho? No es esta mesa, no la puedo coger, no está en el mundo del ser. No es una cosa que puedo tocar, ver, sentir. Entonces tiene que estar en el mundo del deber ser. Y en el mundo del deber ser hay dos tipos de normas. Una con coacción y otra sin coacción. John Austin, ¿no? Con coacción, eso es derecho, sin coacción, eso es moral. Es súper simplista y cuando son simples las cosas es muy fácil que tengan mucho efecto. Y para un abogado que no sabe muchas cosas, digo, esto es muy convincente. Entonces, aquí ya está un poco más viejo en su carrera, Kelsen identificaba todo, decía, la ley y los derechos es lo mismo, porque la ley es una concretización, concretizadas son los derechos de cada persona.
es un monista, ¿no? El derecho público y el derecho privado son lo mismo, dos diferentes ángulos. El Estado y la ley es lo mismo. La ley nacional y la internacional es lo mismo. Simplificaba todo. Esto es interesante. Veremos en alguna cosa en Polo que es como un ataque a esto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y entonces, claro, en el mundo del deber ser, él desarrolla toda una teoría y por eso se hace famoso de qué es válido, y lo que es muy interesante, sigue a un filósofo que se llama Ballinger. Bueno, aquí, perdón, voy con retraso. Ballinger. ¿Sabes qué, Juan Pablo? Ya sé qué hagamos. Tú puedes venirte aquí y pasas, cuando veas que yo paso, tú pasas. Esto va a ser más fácil. Sí. Perdóname, es que no, ya. Entonces, cuando veas que se mueve esto, simplemente tú das un clic. Entonces, Ballinger es un ficcionalista. Todo es ficción. Esto es muy interesante. Eh, y claro, si todo es ficción, cualquier cosa puede ser derecho. Esto lo escribirá así tal cual. Cualquier cosa puede ser derecho, cualquier voluntad del soberano en una obra que se publicará al final de su vida y que la escribió muy tarde. Kelsen se va extremando cada vez más en el positivismo, ¿no? Sí que tocó el tema de la eficacia, pero es el derecho cómo es eficaz después de haberse aprobado. Esta perspectiva es interesante. Paul dirá lo contrario. Digo, una vez el derecho es aprobado, pues tiene eficacia en el mundo jurídico y el único caso en contrario es cuando hay una revolución que cambia en la Constitución. Entonces, la revolución sí que tiene efecto en el derecho. Volvamos a Kelsen joven. Y entonces se estructura con un discípulo suyo, Gustav Adolf Merkel, la teoría de la pirámide famosa, donde dice, hay una norma general que gobierna todo, la Constitución, la gran norma, y a la cual deben adecuarse todas las demás normas. ¿Por qué un contrato es válido? Porque hay una ley que más o menos dice cómo se puede negociar en este estado. ¿Por qué una ley es válida? Porque hay probablemente alguna norma mayor, quizás un tratado, donde se dice que efectivamente se puede hacer eso. ¿Y por qué eso es válido? Todo eso es válido. Porque hay una constitución. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué la constitución es válida? Será una pregunta con la que lidiará toda su vida. Al principio hace unas respuestas similares a las del derecho natural, diciendo probablemente por alguna cosa, y después le hace la guerra al derecho natural. Esto es interesante. Después dice por la historia, después dice por el derecho internacional, pero eso es patear la pregunta un poco más allá. No podrá responder bien esa pregunta toda su vida, porque es válida la norma que fundamenta la validez de todo. Es interesante. Y lo que es interesante en esas posibles respuestas que tuvo durante la vida, hace como un link con la realidad, pero eso va contra su teoría. Él quería purificar y solo hablar de lo válido y del deber ser y sin conexión con esto. Esa era la historia, todo eso. Y ahí dirá, bueno, eso es lo único que se parece la teoría pura del derecho con el derecho natural. Lo dirá. Bien, simplemente la Constitución está para ser obedecida. Este es Kelsen y estos son los problemas. Quizás conocen dónde está esta imagen. Dale, dale. Ya, esa imagen la conocen los que viven acá, españoles, ¿no? Es esto. Esta es la Facultad de Derecho de la Complutense, donde, bueno, Pablo estudió aquí. Kelsen vino aquí, a España, un poco antes de que venga, de que estudiara Leonardo Polo, Derecho, y dio varias conferencias y fue muy bien aceptado y fue distribuido. Esto es para que vean un poco el ambiente que había aquí ya en España, ya nos estamos metiendo en España ahora. Entonces, es muy interesante porque todas estas ideas que les comento se escuchaban ahí en esas clases. Ahora un poco menos, hay unas nuevas ideas ahora. Poco después, con el juicio de Nuremberg,
esto quizás lo reconocerán, se pone un poco en duda que ese positivismo pueda tener muchos efectos. Porque, claro, ¿cómo se va a juzgar a un nazi si ellos actuaron conforme al derecho? ¿No? Aprobado que era la norma del soberano, etcétera, donde toda la filosofía que estaba esto, ellos siguieron tal cual. Y las defensas de estas personas, pero ¿cómo me juzgan si yo cumplí la norma? ¿Sí? Esto es, entonces, habrá un positivista convertido que se llama Gustav Radbruch, que escribió mucho sobre esto y que será de los más citados en Nuremberg. No law can be unbearably unjust, ¿no? Ninguna ley puede ser tremendamente injusta. Esto será una de las frases más citadas en el tribunal de Nuremberg. Con lo cual hay como un resurgir del derecho natural después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy interesante, esto es muy interesante. Hay esta realmente convicción de que el derecho tiene que tener algún link con la justicia. El derecho es una norma, y ya el positivismo extremo del último Kelsen es cualquier cosa, cualquier voluntad del soberano puede ser ley. Ellos dicen, no, aquí, ¿qué relación hay con la justicia? Esa es la primera pregunta que hay en la posguerra, donde Leonardo Polo comienza su carrera. Esto es muy interesante, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo evoluciona el tema de la concepción de Leonardo Polo sobre el derecho. Bueno, este mapa sí creo que lo conozcan. Ahí Leonardo Polo comienza a estudiar Derecho, como ustedes saben, y pronto vuela a Roma, al Instituto Jurídico Español. Esto es muy interesante. Ahí vemos cómo vuela, hay cantidad de efectos especiales aquí. Y entonces es muy interesante eso porque ahí desarrolla lo que quería ser su tesis doctoral, algo relacionado con el derecho, pero hay muchas cosas que no le convencen ahí. Digo, ya hablaremos, ¿no? Veamos lo que sucede en el Instituto Jurídico Español. Álvaro Dors, esta es una figura tremenda, muy grande. Ahora hay una cátedra de Álvaro Dors en esta universidad, en Navarra. Bien, él es el director del Instituto Jurídico Español. Él es un romanista, sabe de todo, es un hombre realmente súper inteligente. Y él da esta definición del derecho. El derecho es aquello que aprueban los jueces para determinar la posición justa de cada uno. Álvaro Dors también evolucionará un poco su pensamiento. Esto es interesante. Pero al principio, digo, era muy claro en esto. Y es muy famoso por la distinción que quizás los abogados recordarán de potestas y autoritas. En el derecho romano, claro, el emperador decía lo que se debía de hacer, pero había una cantidad de gentes célebres, unas mentes brillantes como la de Marco Tulio Cicerón. Si Marco Tulio Cicerón había dicho que era el derecho, eso es el derecho, no hay por qué discutir más. Eso es el derecho. Y por eso, en un momento dado, se reúnen todos los dichos de los grandes juristas en un libro. Las institutas, las pandectas y después el digesto, ¿no? Porque eso es el derecho, lo que con autoridad moral dicen otras personas. Esto es muy interesante. Este es Álvaro Dors. Este es Álvaro Dors con el que vivió muchos años don Leonardo Polo. Ahí lo tenemos, ¿no? Y esto es muy interesante. Fíjense ustedes, una definición que da más o menos por esos años Leonardo Polo, que dice, el derecho es un conjunto normativo que aspira a conformar la realidad. Entonces, primero, la identificación del derecho con la norma. Digo, es que estamos en los años 50. Estamos en los años 50, ¿no? Que aspira a conformar a la realidad. Esto es, esto es como la aspiración de determinar la posición justa. Está cercano, no es absolutamente Álvaro Dors, pero hay alguna relación. Leonardo Polo es un hijo de su tiempo también. Esto es muy interesante, ¿no? Bueno, allá
como ustedes saben, bueno, conocerá al fundador, aquí está Álvaro Orston, el fundador, en esa época, foto de esa época. También Leonardo Polo, bueno, pues tendrá ahí muchas anécdotas que ya se las habrán escuchado a Juan Fernando y a otros, entre todos estos. Muy bien, entonces, es interesante esto. Allá comienza la historia de tratar de hacer una tesis jurídica, pero bueno, primero dice, es importante definir qué es el derecho, como una cosa. Y para eso es necesario definir unas cuestiones previas, las cuestiones preliminares. Y se enfrasca en las cuestiones preliminares y ya de ahí se saca toda la distinción real y bien, muchas otras cosas que será el polo que conocemos. Esto es muy interesante. Después de un par de años, el fundador le propone regresar a España y ya, perfecto, muy bien. Yo creo que esa fue la solución. Y allí comienza lo que sería la Universidad de Navarra. Entonces, en medio de gran solemnidad se inauguró la Escuela de Derecho. Comenzamos con Derecho. Esto es importantísimo. Efectivamente, allí una vez está, bueno, esto es muy interesante. Parece que estaba Ismael Sánchez Bella, nosotros estamos en ese edificio ahora, y bien, al principio son fotos de época, y es muy interesante porque también aparecen pronto unos nuevos profesores como este. Eh, ¿Lo reconocen ustedes? Ya, este es el Herbada de comienzo, ¿no? Herbada es un mundo, es otro mundo. Este es otro mundo y entran en contacto los dos y hablan mucho. Esto es muy interesante. Y él también tiene todas estas preguntas de posguerra que se las dije. Entonces, la primera definición de Herbada de derecho es el orden social justo, el orden social justo. Pero el Herbada que ustedes probablemente conocen, los abogados, es el segundo Herbada, el que sufre una conversión en los años 80. Polo ya no le seguirá aquí. Al principio, digo, está muy pendiente del orden social justo, desde luego, pero esto yo no lo encontraba en Polo. Herbada, el famoso Herbada, es cuando ya define, conoce a Michel Bachelet, lee bien la suma, dice, la definición de derecho no está en el Tratado de las Leyes, sino en el Tratado de la Justicia. El derecho es res justa, todicayón, la misma res justa, cosa justa, ¿no? Muy bien, esto es muy interesante. Aquí ya hay un tema que es bien interesante. Obviamente siempre hay relación con lo que dirá después, pero uno ve este esfuerzo de estos autores por unir la justicia, unir la justicia. Entonces, en el año 1955 se abre la Facultad de Filosofía y, como ustedes saben, Polo ya se pasará directamente a la Facultad de Filosofía y Letras y entrará al claustro y ya se olvidará bastante de lo del derecho, después tendrá algunas incursiones en lo que es derecho, desde luego hablará mucho de filosofía política y consecuencias para el derecho, pero así directamente por el derecho ya tendrá menos entrada. Veamos entonces qué ha dicho desde entonces. ¿Qué es el derecho para Leonardo Polo? Aquí viene la primera pregunta. Entonces, una distinción clásica que había desde entonces también con Kelsen, el de antes. El derecho objetivo, la norma, esto es también la sistemática italiana, la norma, ¿no? Es ante todo la norma, y lo repetirá esto hasta el final. Él no dice que es la cosa justa. Ante todo el derecho es la norma vigente, establecida. Y esto yo he tratado de ver cómo ha evolucionado y un poco he encontrado estas referencias a lo largo de su vida, con lo cual pienso que tenía un concepto más normativista de derecho. Ante todo, es decir, lo que hay un artículo de la Suma Teológica que dice cuál es el analogatum princeps del derecho, y era la res justa, justamente en el Tratado de la Justicia. Esa evolución del pensamiento que la tuvo Herbada, no me parece que la tuvo Leonardo Polo. Si estoy mal,
me encantaría saber digo, en qué podemos mejorar, con lo cual agradeceré el feedback. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? El establecimiento, el derecho es el establecimiento de los criterios sistemáticos para resolver conflictos. Recordemos a Álvaro Dors, ¿no? El derecho es lo que dicen los jueces, ¿no? Entonces, él dice, aquí no, claro, la norma es la que resuelve los casos concretos, pero sistemáticamente. Pero aquí es que está en discusión con Álvaro Dors. De hecho, tuvieron muchos seminarios juntos para discutir qué era derecho. Esto es muy interesante. Álvaro Dors y Leonardo Polo, que estaban juntos ahí viviendo y compartiendo todo esto. ¿Se entiende? Me parece mejor por qué dice esto, ¿no? Es una obra cultural. Enseguida se da cuenta que es una obra cultural. Es una obra cultural, una politeía, y algo puesto por el hombre. Y eso parece que es claro. Eso parece que es claro. Donde no hay ser humano, no hay derecho, ¿no? Entonces tiene que ser algo creado por el ser humano. Y bien aquí, es un criterio arbitrario. Y aquí ya comencé yo a tener problemas. Digo, ¿esto será positivismo? Puro y simple positivismo, ¿no? Ya que con este criterio realista se define la ley como criterio para resolver conflictos, pugnas y todo eso, ¿no? Y dice, no solo en el sentido de acudir a un juez. Aquí ya, ¿por qué dice no solo? Claro, porque está en discusión aquí también con Álvaro Dors, al menos tuvo esas discusiones y dice, no es solo eso, hay más, hay más. Esto es interesante, ¿no? Versus Dors. Muy bien. Ahora bien, la noción de facultad jurídica es central al derecho, esto lo dicen quién es el hombre, la producción del derecho, digo, la producción, aquí ya comienza a hacer un link con la naturaleza, con el ser humano, ¿no? El productor del derecho, ¿no? La facultad jurídica de producir derecho. Aquí ya hay algo más, ¿no? Bien. Y, bien, clásicamente se ha distinguido, bueno, perdón, borro lo que dije antes. Aquí está definiendo simplemente el derecho subjetivo, ¿no? Que clásicamente se define como facultad jurídica. Una potestad. La posibilidad de nosotros hacer algo o no hacer. Y eso será muy estudiado, y esta distinción derecho objetivo y objetivo será clásica. Hervada, Villey y otro grupo introducirán una tercera noción que fue muy usada durante 2000 años, el derecho como res justa. Ya no quedan muchas huellas en nuestro lenguaje de ese uso, pero antes no tenía el uso el derecho como res justa, antes del siglo XII, por ejemplo, ¿no? Bueno, el derecho es un sistema normativo, es lo que decíamos, ¿no? Bien, y el derecho es una normatividad que descansa sobre dos nociones, la titularidad y la capacidad o potestad, un poco esto. Trata de él poner en coordinación los dos, ¿qué relación tienen? El mismo problema de Kelsen, ¿qué relación tiene el derecho objetivo, la norma y el derecho de cada persona? Decía que era una concretización, dice no, es un sistema de titularidades, por eso viene el tema, un sistema normativo solamente es concebible en el orden de un sistema de titularidades. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Kelsen decía, todo es norma, el Estado es norma, ¿no? También los derechos subjetivos son partecitas de las normas. Él parece poner el derecho subjetivo antes, ¿no? La norma no se concibe sin las titularidades previas. Bien, sobre cada uno de estos puntos podemos detenernos bastante. Pero bueno, esta pregunta me parece que es importante para entender un poco más a pro. ¿En qué se diferencia esto del positivismo? Yo no sé qué respuestas ustedes pueden dar, ¿no? Si es un criterio arbitrario, cualquier cosa puede ser derecho. Eso es Kelsen. ¿Se dan cuenta? Es una obra puramente cultural. Y bien, hay que leer algunos otros textos, seguro ustedes los han leído. Polo, muy prendatario también de todos los desarrollos de Aristóteles y los clásicos. Y claro,
Veamos esta otra cita, que es muy interesante, para ver cómo la razón práctica entra en juego aquí. Sí, es complicado. Digo, Kelsen no tiene un tratado de derecho, perdón, polo, con lo cual tenemos que armar su concepción a base de pedazos, ¿no? Es un poco larga, lo siento. La conexión peculiar del derecho vincula la norma y la titularidad. El problema que viene desde Kelsen, ¿no? Norma y derechos subjetivos. Considera en orden a la acción esta conexión mira a las posibilidades. Considerada, perdón, en orden a la acción mira las posibilidades. Esto es muy interesante. Por tanto, considerada en orden a la naturaleza humana, mira a que la acción no se separe de ella. Habla de la facultad jurídica. Desde el radical moderno, el principio del resultado. Aquí estamos, Bentham, presente también. Se tiende a pensar que el derecho produce la titularidad, o que los titulares producen la norma, contrato como ley entre las partes. Con eso se olvida que la conexión peculiar del derecho depende del radical cristiano, la persona como fin, y del clásico, la vida buena. Entonces aquí, no sé si se dan cuenta, que hay una cosa ya archisabida, que el derecho tiene que ver con la vida buena, y que hay una cosa original. Aquí ya hay algo, que es el radical, la persona como fin del derecho. Desde luego, no, es decir, original desde todo el background que tiene Polo. No original porque ya Jacques Maritain lo había dicho ese mismo año, digo, a final de la posguerra, ¿no? Y muchos otros, digo, esto es, ¿no? La persona como fin ya está en Kant y en otros autores. Pero tiene una concepción muy interesante, ¿no? Hay una conexión muy especial desde todo el background filosófico de Polo. Me parece que es interesante. Porque aquí distingue, digo, hay dos niveles, el nivel personal y el nivel en el que se quedó Aristóteles, ¿no? La vida buena, la vida buena. ¿No? Aquí hay algo más profundo, me parece a mí, me parece a mí. Muy bien. ¿Qué hay de original por aquí? Vamos a ver. Uno de los mejores libros, curiosamente, que habla sobre el derecho es ¿Quién es el hombre? Lo escribió para el mundo más amplio, para una audiencia más amplia, y me parece que es lo que más habla del derecho, más técnicamente, o al menos a lo que yo más le he sacado jugo. Entonces, ahí dice que el derecho es una ficción, una naturaleza fingida, y pone el ejemplo de prohibido el paso, ¿no? Entonces, quizás lo recuerdan ustedes, una mano ahí grandota, y claro, ¿por qué es el derecho una ficción? Porque ahí donde yo no puedo estar, dejo algo, una ficción, para que piensen que ahí está mi mano, estoy eh, usando la imagen que tienen enfrente, para que vean como si yo estuviera presente ahí y yo no impido el paso, pero realmente no estoy presente, ¿no? Finjo con un letrero que allí yo estoy, pero no estoy presente. Entonces, esto es muy interesante, porque ¿qué viene a hacer el derecho? El derecho viene a fortalecer las capacidades humanas. Esto es muy interesante. Y aquí hay una entrevista que a mí me asombró muchísimo de uno de los que está aquí, de Octavio, en Perú, eh, que decía eso. A mí me asombró muchísimo esa postura. Decía, hay que tener más normas, hay que producir más derechos, hay que... Bueno, uno dice, eso es todo lo contrario que se dice ahora, ¿no? En mi país hay como 400.000 normas aprobadas vigentes, es decir, demasiado. Y del Polo viene a decir que todavía más. Esto es mucho, ¿no? Y eso está escrito en esa entrevista. Y claro, si uno lo entiende aquí, el derecho fortalece las capacidades humanas, uno puede encontrar algo ahí de interesante. Bien, digo, esto es curioso. Ahora él dice eso de fortalece, pero además dice que es una ficción, pero una ficción fuerte.
¿Qué significa una ficción fuerte? No está tan explicado, no está tan explicado, con lo cual puede tener muchas interpretaciones. Pero veamos este segundo letrero que más o menos es igual, ¿no? Prohibido el paso, ¿no? Mismo prohibido el paso, peligro de muerte. Entonces aquí es una ficción, pero una ficción razonable, una ficción que tiene una razón de ser. Y esto me parece que por eso se puede considerar una ficción fuerte. No es literatura, esto es algo razonable para el ser humano, en lenguaje clásico. Esto es la razón práctica que está diciéndonos que conviene, cómo alcanzar los bienes, etc. Por eso es una cosa más fuerte, no es, no es porque Voldemort dijo que no se podía hacer eso, ¿no? O Darth Vader, ¿no? Pues no, es una ficción fuerte, ¿no? ¿Y qué es el derecho natural en esta concepción? Pues el derecho natural viene a ser, para mí es muy complicado, porque él no habló mucho de esto, no he encontrado, de ley natural sí, mucho, aplicado a temas morales, mucho, pero aplicado al tema del derecho hay escasas citas, y, y bien, curiosas además. En este mismo libro y en otros dices que es una continuatio naturae. A veces no es claro si lo está aplicando el derecho natural o no, pero en el fondo tiene que ser una continuación de la naturaleza. Es como esa mano, lo pone el ejemplo después de la mano del prohibido del paso. Claro, ya no puede estar mi mano aquí, pero puedo dejar un letrero como para que continúe mi naturaleza ahí. Eso obviamente no puede ser contrario a la naturaleza. Este es el tema, ¿no? Y después en otros habla del plexo, ¿no? Al hablar de la propiedad privada, habla del plexo, dice, por eso la propiedad privada es natural, pero no puede haber una propiedad absoluta, porque todos estamos, como quien dice, metiendo las manos en el plexo, en el mismo, y un concepto complicado también, no es fácil, al menos no para mí. Eh, lo toma prestado, me parece que de Heidegger. ¿Qué es el plexo? El plexo lo utilizan muchos los médicos para hablar del plexo nervioso. No sé si sabían eso. Así es complicadísimo por dónde van los nervios y todo eso, ¿no? Y entonces, claro, y después, claro, lo conecta con el plexo de toda que hay en la realidad, en el universo y todo esto, como estamos todos interconectados ahí, unas cosas dependen de otras, y, y las dos marcan lo que es el derecho. Esto es interesante. Recordemos que el gran problema de la modernidad, que tendrá unas consecuencias muy serias en el derecho, porque prácticamente el derecho es lo que aprueban ahora el Parlamento, será esto, ¿no? No conectar el plexo, el caos, el nómeno, el universo, con lo que es el derecho. No hay ninguna, aquí no, aquí hay un esfuerzo de ver cómo se concilian las dos cosas. Esto es muy interesante. Bien. Y por eso mismo, y esto es muy interesante, los clásicos dicen, bueno, que hay una ley natural que es inmutable, universal, que aplica a todas las personas, y el derecho natural, si es parte de la ley natural, tiene que tener las mismas características. ¿Qué dice Polo del derecho natural? Bueno, en entrevistas, en conversaciones con Rus, decía, bueno, yo lo que veo es que todo es variable. Wow, todo lo contrario, ¿no? Lo único inmutable, dice, es el fin. Es el fin. Wow, entonces ahí ya, yo diría que también algunos principios es claro que son inmutables para Polo. Digo, me parece que los que conocen la teoría del conocimiento dirán hay diferentes tipos de principios y estos suelen ser los mismos con concreciones obviamente ya más distintas para cada caso. Bien, puede haber alguna otra cosa que no sea inmutable, pero esa fue la respuesta de Polo en una conversación que tuvo con Rus, me parece que del año 92. Esto es interesante. Bueno, con eso ya hemos visto el marco histórico, lo que hemos podido sacar de la mentalidad de Polo, y yo quería un poco tratar de escarbar en ese método que podría estar conectado con el
al menos yo lo entiendo, que está muy conectado con el de Polo y quería empatar con otro estudio que hice en otro lugar. Tenemos como media hora, ¿no? Más. ¿Sí? Y porque ahora me parece que es la parte menos teórica y que puede tener más resultados prácticos y que les puede servir más a ustedes. Me parece esta segunda parte. El método, la sindéresis, no voy a hablar de todo eso. Hay un libro que se acaba de publicar en Kenia sobre el chip moral, que habla solo de la sindéresis, de Juan Antonio Braña. Bien, lo he leído, yo lo edité ese libro. Bien, entonces nada, les comento de un estudio que hice, ahora voy a empatar con Polo al final, pero hice un estudio de todos los artículos que se han publicado de derecho natural. Pueden ser unos casi 80.000 artículos, entonces era imposible leerlos todos. Hice un estudio sistemático y cogí los 100 más importantes, los más citados, y encontré que habían ciertas palabras, ciertas nociones que son las que más tratan ellos. Aquí los podrán ver en el típico gráfico. Ley natural, hablan muchísimo. Rights. Esta es una frase de John Finnes, ¿no? El nuevo lenguaje de los derechos humanos es el derecho de human rights, ¿no? De los derechos humanos, human rights, ahí los tienen, ¿no? La Constitución, todo esto. En este están centrados. Y vi que generalmente los autores de derecho natural suelen enfocarse en algunos tópicos muy concretos y de esos pasan a otros. Por ejemplo, del tema de principios hacen deducir normas, o de normas lo que hizo el mismo Kelsen, los derechos de las personas. Esto es interesante. Entonces, un poco voy a explicarlo muy rápido. No voy a explicar. Esto, si alguien quiere profundizar más, ahí tengo un video en YouTube, soy un youtuber, lo pueden ver, pongan like, suscríbanse si quieren. y bueno, pero en el fondo yo le llamo a esto ociología. Bueno, también debería de ser antropología primero y la parte del ser, pero para simplificar un poco, ¿no? Primero, lo que hay que estudiar es el ser. Esto es muy típico en los naturalistas romanos, en los clásicos, y menos típico ahora. La gente no hace esta conexión con el ser. Polo sí que hace esa conexión, digo, en la antropología, justamente ese es el éxito de Polo, ¿no? Haberse metido en ver cuál es el ser de la persona, cuál es la diferencia de otras cosas, ¿no? Y eso me parece que es lo primero en el derecho, es lo primero. Hoy se hace muy poco eso, hoy se hacen, pero todavía hay algunos que lo hacen, ¿no? Y enseguida podemos ver como, por ejemplo, en la suma teológica, enseguida la suma teológica comienza a ver qué es la felicidad, cuáles son las potencias humanas. Aristóteles tiene una cosa muy parecida, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades humanas? ¿Cuál es la mejor posibilidad humana? Eso será la felicidad, etcétera, ¿no? Y esto es muy interesante. Después, una cosa que se ha desarrollado mucho en el derecho hoy en día es la teleología, la teleología jurídica, la ciencia de los fines del derecho, ¿no? Entonces, aquí no voy a explicar todo esto, pero claro, cada potencia tiene una serie de posibilidades y se dice, bueno, la mejor de ellas probablemente será su fin. Esto es muy interesante. Comenzar tratando de entender la naturaleza humana. Y esos son los tratados de antropología que conocemos, ¿no? Tratar de entender bien al ser humano para ver qué puede. Digo, el acto del ser humano personal puede muchísimo, también las potencias inferiores que se van creando y recreando y potenciando. Efectivamente, ese crecer poliano es bien interesante. Pero bien, pero comenzamos con las posibilidades, con el ser humano, y esto me parece que es un link muy importante, porque si no comenzamos con esto, quedamos en una moral kantiana, que no tiene base en la realidad, es la moral probablemente de un ángel, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es de una persona sin cuerpo, sin una naturaleza determinada, ¿no? Bien. Entonces es muy importante el tema de los fines en el derecho. Como
el derecho actualmente no hace el link con la realidad, el discurso de John Rawls, de Alf Ross, es lo que nosotros queramos, es lo que nosotros queramos, son cualquier gol que nos propongamos, ¿no? Pero no hay una concepción de, mira, tenemos una identidad, ¿no? Hasta el tema de identidad está en crisis hoy en día, ¿no? Con lo cual hace falta hacer ese link de los fines humanos, los fines del derecho, porque el derecho es humano, están enraizados en la persona. Esto es muy interesante. Otro tema que tocan muchos hoy en día son los valores. Yo sé que aquí hay muchos en contra de los valores, de la teoría de los valores. Yo no estoy en contra. Yo trato de ver la parte buena de todos estos, ¿no? En el fondo es una valoración de qué es bueno y qué es malo. Pienso que hay que reformar toda la axiología. Si nos quedamos en Scheller, bueno, pues puede ser muy pobre, pero hay algunas cosas que pueden ser interesantes. Solo oír el magisterio, toda la importancia que le da el magisterio pontificio a los valores es muy significativa. Y me parece que es importante unir el tema de los valores, y aquí viene el tema, al tema de los bienes. Esto es otro tema, aquí pongo todos los estudios que se hacen de derecho y las consecuencias que le dan para el sistema jurídico, estos autores que hablan de derecho natural en el tema de valores. Y entonces, lo que más tratan es de los bienes. Entonces, y esto es muy interesante. ¿Qué es un bien? Bueno, no es algo que nos parece bien, eso puede ser quizás un valor, ¿no? Aquí ya vienen valores, es muy interesante. También la teoría de Javier Herbada de los valores. Es aquello que estimamos como bueno, yo añadiría porque nos conviene, porque conviene al sujeto, porque conviene a la persona. Y aquí, y eso es un poco la definición clásica de valor jurídico. Aquí ya los abogados quizás me siguen un poco más. Es decir, ¿cómo se definen los bienes en el derecho? Hay una materia, todo un semestre le dedicamos solo a los bienes, ¿no? Bien, es algo que efectivamente nos sirve, ¿no? Pero nos sirve porque tenemos una naturaleza, nos sirve a nosotros. Es el objeto de la relación jurídica y bien, aquí podemos seguir mucho más desde el punto de vista jurídico. Bien, con lo cual, valor y bien tienen una relación muy grande, porque valor es lo que estimamos como bueno porque nos conviene, y el bien ya es una cosa que podemos negociar, es un valor presente, real, que puede ser objeto de una relación jurídica. Por eso los pongo en el mismo eslabón de la cadena. A esta cadena es la que yo le llamo la fórmula de derecho natural. Y claro, de ahí tenemos el tema de los principios. Ya esto lo han trabajado mucho muchas ciencias, ¿no? No solo la antropología, no solo la moral. En derecho se tratan de muchos principios, muchísimos. Y de hecho es muy principialista el derecho hoy en día. Desde luego, es claro que hay unos principios primarios y otros secundarios. En los derechos humanos es muy interesante. Dicen, ¿cuáles son los primeros principios? Pro homine, pro libertate, pro natura, pro... No sé si ustedes se dan cuenta que este es el primer principio de la relación práctica. Tenemos que hacer el bien. Digo, ahora la cita la recuerdo más en inglés que en español. Pero es exactamente así. No, Ya. no sé si la relación práctica de moral. Sí, bien. La que está en la suma teológica tiene un giro interesante. Bien. Debemos perseguir el bien, me parece que you should pursue, la traducción está en inglés, pero es perseguir. Me parece que no es, bueno, en fin. Bueno, ustedes lo conocen de memoria. Y esto es pro homine, esto es pro natura, esto es todos los principios, los primeros principios de los derechos humanos están allí. Con lo cual, le damos un juego interesante desde el primer principio de la razón práctica, comenzando con este. Lo que hace la definición de bien es previa, muchas veces es previa. Digo, esto es muy interesante. Muchas veces es previa. De hecho, es inconsciente muchas veces, ¿no? Bueno, van en conjunto, como lo dicen muchos manuales de antropología.
Digo, ¿cómo sabemos que la leche es buena? Porque, digo, hay cantidad de movimientos reflejos que cuando nacemos nos dicen eso es, y incluso sin saberlo, estamos buscando el bien. Bien, no entraré a todas estas cosas. Y después podemos conectar esto, una cantidad de principios atados, quizás aprobados por la voluntad, salen las normas, y de las normas, podríamos decir, obtenemos los derechos. Esto, Kelsen, Polo han hablado de esto, esta conexión entre normas y derechos, ya hemos dicho. Y de ahí ya, cuando lo concretamos en la realidad jurídica, tenemos las relaciones jurídicas. Y tenemos un juego muy interesante de las relaciones jurídicas. Ya hacemos el estudio del caso en cada eh, sentencia, por ejemplo, ¿no? El abogado, pues ya está en este, ¿qué ha pasado en esta relación jurídica? Aplica todo eso, tiene ya una concepción de qué es el hombre, quizás no se da cuenta qué es lo que se busca, efectivamente, qué es bueno, qué es malo, qué principios juegan, qué cosas hay aprobadas en el ordenamiento jurídico, quién tiene el derecho, todo esto sirve, son los recursos mentales que un abogado, un juez tiene para resolver el caso concreto. Esto es muy interesante. Aquí vemos muchas cosas. Esto es, desde luego, la ley, pero podemos conectar este mismo fórmula, metodología, con las virtudes. Es decir, esto ya es los moralistas conectan muy bien desde la suma teológica, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué puede? ¿Qué conviene? Los fines, qué cosas son buenas, los principios, ¿no? Efectivamente, algunas normas y ya las virtudes y el human flourishing, el florecimiento humano. La conclusión del libro este de Juan Antonio Braña, en este de el Moral Chip, es esto, ¿no? Que para Polo, la moral basada en la sindéresis gira en torno a tres cosas: a los bienes, a las virtudes y a la norma. Esa es la moral según este libro, y esa es una de las conclusiones que tiene. Yo diría sí, pero Polo habla mucho de principios, digo mucho de principios y distingue muy bien. Ese libro también los distingue. Yo no dejaría fuera, sí, y el florecimiento humano, un poco la felicidad también. Ese libro también lo habla. Yo pienso que todo lo que tenemos aquí enfrente es un desarrollo, digo, que se basa en lo mismo, ¿no? Eh, bien, yo pondría más, ¿no? Otras ciencias pueden hablar, desarrollar un poco más el mercado, por ejemplo, o la productividad en base a los principios y a una antropología basada en esto, ¿no? Esto será la economía o la administración de empresas también, en algún sentido. Y pueden haber otras ciencias que desarrollen el tema mental, por ejemplo, ¿no? Eh, y la conducta humana, y entonces tendremos la psicología. Bien, con lo cual, lo que quiero mostrar, que estos autores que hablan de derecho natural o de ley natural, muchas veces terminan en estas cosas. Cada uno se va especializando poco a poco en lo que le interesa. A los abogados no nos interesan nada las virtudes. Digo, como para resolver un caso. Sí que el juez sea virtuoso y no sea parcial, sí, pero es más nos interesa que es justo, ¿no? Que es justo. Y a los moralistas les interesa menos si hubo evicción en la compraventa y qué tipo de... Eso no lo manejan los moralistas, ¿claro? ¿Ya? Y ninguno de nosotros nos interesa, bueno, la productividad en el mercado y la utilidad, a menos que estemos, yo que sé, dando una conferencia en el Business School, que es ya, pero ya porque es otra ciencia. Esto es muy interesante para mí, digo, porque en el fondo hay muchas ciencias que entroncan con la naturaleza humana y que siguen más o menos un método, digo, que utilizan varios de estos argumentos para desarrollar y sacar conclusiones para cada ciencia. Por eso la antropología es tan importante. Por eso me parece que Leonardo Polo, él mismo ha desarrollado muchas de estas cosas.
esta sería un poco, al menos los puntos centrales que me parece que la sindéresis tiene un juego en todos estos, ¿no? Esta conexión con la persona, bueno, con la inteligencia, la voluntad, con el cuerpo también, bueno, y con el plexo. Esto es muy interesante, y con el plexo. Bien, bien. En el derecho, el Papa ha desarrollado muchos derechos que me parece que están más a nivel personal. Digo, el derecho a la esperanza, el derecho al perdón. eh, la esperanza es una virtud personal, como se ha escrito. Eh, bien, y sí, a mí me parece que hay una serie de derechos que no están a nivel del cuerpo ni a nivel solo de la inteligencia y la voluntad. Hay cosas más personales. De eso intentaré hablar la próxima semana. Digo, ¿qué consecuencias le podemos sacar a Polo para los derechos humanos? Bien, ahora solo hago esa introducción. En la psicología, bueno, también hay varios niveles en la psicología. A mí me gusta mucho Snyder. Han desarrollado mucha psicología bueno, a Viktor Frank seguro lo conoce, ¿no? Esto lo trabajan mucho aquí. Pero, pero claro, aquí vale la pena diferenciar los niveles esenciales y personales, ¿no? Entonces, hay toda una psicología positiva que se ha desarrollado en Notre Dame, en Estados Unidos, y para una y otra virtud, y este ha desarrollado el tema de esperanza. Se ha hecho muy famoso porque hizo una escala de esperanza. Y entonces ha mostrado, por ejemplo, que cuando se da más esperanza a los alumnos, hay mejores notas al final. O cuando se da más esperanza a una sociedad, hay más bien común. Esto tiene índices para la esperanza personal y social. Es muy interesante, muy, muy interesante. Entonces vemos también cómo este mismo sistema de ver toda la persona y todas las consecuencias ya después aplicadas a una rama concreta, tiene sus efectos. Para la filosofía política, Alfredo Cruz es experto en eso, ¿no? Cómo vincula el derecho con la filosofía política. Bien, también, digo, me parece que este es el caso de Medellín, también un poco como creando más comunidad, ha tenido más efectos. No sé si lo conocen, el caso de Medellín. Si lo conocen, bueno, de todas maneras. Entro ahí. Para la fotografía también, hasta para la fotografía, ¿no? Este es un fotógrafo de guerra, James Maxwell, que decía, bueno, cómo consolidó más financiamiento y más soporte cuando les planteo cosas más humanas a la gente, ¿no? Más personales, ir a rescatar a las personas y claro, hay gente que está dispuesto a darlo todo, incluso dinero para eso, ¿no? Un fotógrafo de guerra. Bien, no seguiré con eso, simplemente, bueno, muestro que cómo trabajar la ley natural puede tener una parte común para muchas ciencias y una parte que ya se va especializando en cada ciencia. Esto es lo que quería decir. Bueno, entonces podemos hacer dos cosas ahora, abrir un espacio para preguntas o puedo mostrarles cómo puede operar esta fórmula en el derecho, pero ya es muy, muy técnico jurídico. No sé si hay alguna pregunta en los participantes, el chat. A ver, sí. Espérame. Sí, a ver, ya he prendido este micrófono. ¿Cuál es cuando vivimos en sociedad? A mí parece caso dice que el derecho de ¿no? Esa descripción es que quedado por entonces, ¿cuánto uno podría pensar en este
en esta relación, que para Polo el derecho podría ser una forma de intermediación, o sea, de ayudarnos a crecer. Porque Polo plantea que el ser humano, que es un ser aportante, crece y ayuda a crecer al resto viviendo en sociedad, en comunidad. Entonces, ¿cómo podría, en el fondo, Polo, que no es una teoría del derecho, pero que podría ver que la ley del derecho es como una especie de medio para educar a la gente y ayudarla a crecer? Claro, lo que entiendo es que estudio de revisión bibliográfica y todo, pero yo creo que como que la relación entre el Polo y el derecho es como más fácil y más sencilla. ¿No? Simplemente una Sí. idea o pregunta. Ok, entonces me parece que se puede contestar. Primero, eso es griego. Tal como lo planteas, me parece que es griego. Ya los griegos decían, la norma ayuda a fortalecer las virtudes y todo esto. Y lo ideal es crear un hombre virtuoso. ¿Cuál es el aporte poliano? Desde mi punto de vista, digo, quizás eh, si quieren comentar algo. Para mí el aporte poliano es que es el acto de ser personal que activa todo el resto, ¿no? Es decir, en el fondo, no es solo la norma, es decir, es la persona en el fondo, ¿no? Dicho muy rápido, pero en el fondo es eso. Y por eso Pero el derecho de manifestación. es manifestación, sí, sí. No, no solo el derecho, yo diría que todo esto, digo, también la economía es manifestación, bueno, esto lo conocen de sobra, también la psicología es manifestación, todo esto. Y todo más o menos funciona de esta manera, me parece. Pero efectivamente, entonces aquí viene el tema, digo, y si me ayudan a pensar mejor, ¿no? Digo, ¿cómo la persona activa todo eso, ¿no? En el fondo, la misma norma, primero creándose, en la creación, es fruto de un actuar interpersonal. La norma no se puede decir, a menos que sea un voto solo para mí mismo, pero eso ya no es. Mientras no tenga manifestaciones externas, no hay derecho. No hay derecho. Los sueños de una noche de verano son sueños, no tienen nada que ver con el derecho. Entonces necesitas la norma que realmente ayuda a la persona, tiene que ser fruto del dar y aceptar, de buscar el bien común para los dos, de mejorar la coexistencia en términos de esencia. ¿Sí me explico? Eso a nivel muy abstracto. A nivel más concreto podría explicar más cosas con el desarrollo de la fórmula. Sí. No sé si, ¿cómo te parece a ti que sería la respuesta? Sí, no, o sea, encuentro que en este pueblo es muy aristotélico. Absolutamente. Claro, efectivamente las relaciones en sociedad son a nivel de esencia, al menos así lo dice Polo expresamente. Hay gente que piensa que no, hay gente que estudia Polo y que piensa que esos que se pueden dar, en fin. Pero las relaciones sociales son a nivel de esencia, el derecho tiene que ser a nivel de esencia y lo más alto a nivel de esencia son las virtudes, particularmente la virtud de la amistad. Entonces, claro, cómo el derecho aporta a las personas a adquirir virtudes, eso es lo que yo pensaría. Bueno, sí, a ver, primero, ¿cómo concibes el derecho? Me parece que tú lo estás concibiendo en términos normativistas, es decir, derecho como norma. Entonces, ahí viene, ¿qué norma es la buena? Entonces, no todas las normas, no, el régimen nazi no aporta mucho. No, que no te ayuda a crecer en virtudes, por eso yo no lo estoy viendo desde el punto de vista normativista, yo lo estoy viendo, estoy tratando de interpretar por qué Polo dice que el derecho es la norma, o sea, porque él no concibe la norma como, o sea, yo pienso que Polo no concibe la norma, no he estudiado nada de derecho con Polo por si acaso, pero yo pienso que Polo no concibe la norma como simplemente una ley, sino que una ley ¿para qué? Sí, 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 pero también acepta que hay cosas malas, ¿no? Sí. Utiliza el lenguaje de su tiempo, con lo cual, por eso dice, pues la cita, ¿no? Del año 64 y del final de su vida. La primera noción es normativista de Polo, como derecho. Entonces, yo diría, si ayuda a la virtud, hay que buscar qué virtudes hay que fomentar primero y en cada sociedad. Hay que ver primero las más personales y también en el plexo, que es lo más urgente. Si se está muriendo gente de hambre, pues en ese plexo primero resolvamos eso y después ya buscamos otras cosas, como crear comunidad y otras cosas. Gracias.
Cuando dice que el derecho de la norma también, no sé, sería bueno entender en qué momento de su época o de su pensamiento lo dice. Yo no sé si ahí está implícito el tema de la persona o está fuertemente arraigado porque, claro, la unidad del pensamiento de pueblo es que la manifestación acaece de acuerdo al ser. Entonces, todo lo que tenga que ver, sea la psicología, el derecho, la política, todo lo que he mencionado, se ancla, ¿no? en lo que sucede a nivel de acto de ser, a nivel de, bueno, los trascendentales, todo lo que ya... Y una cosa, bueno, que yo ya la descubrí en su momento para el tema del trabajo, que es justamente que cuenta mucho, yo no sé si aquí cómo se explicaría, porque tampoco investigo el derecho, pero cómo justificarlo desde el descubrimiento de la filiación nativa, ¿no? Que entiendo, el hombre antes de ser virtuoso es una persona y mientras más fuertemente sea persona, por decirlo de una manera, si cabe, entonces mejor se notará a nivel de manifestación, a nivel de virtudes, a nivel de todo lo que acaece, ¿no? en ese amplio panorama, en el amplio panorama de la esencia. Sí. No sé cómo se podría decir a nivel de derecho, pero entiendo que el vínculo, ¿no? de persona creada y creador cuenta mucho tendría que contar mucho para entender lo que es ya lo que acaece a nivel de normas, de virtudes, de derecho, de todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo, primero, yo diría, no solo se ancla en la persona, sino que produce continuación natural según la persona y busca humanizar el derecho y busca humanizar todos los productos culturales. Digo, puede haber una relación. Y de ahí, efectivamente, la mejor manera de humanizar es personalizar, ¿no? Y mientras más estrechas, mejores sean las relaciones interpersonales, mejor. Y especialmente la relación interpersonal con Dios, la coexistencia y todo eso. Hay una frase que a mí me encanta de Juan Pablo II, que al principio me desconcertó bastante. Que decía, el primer derecho humano, desde algún punto de vista, es la libertad religiosa. Entonces, aquí se equivocó. De plano se equivocó porque todo el mundo sabe que el primer derecho es la vida. Sin vida no hay ningún otro derecho, ¿no? Y a la vuelta de los tiempos, digo, un poco trabajando en estas cosas, digo, claro, entonces me di cuenta que hay dos puntos de vista. El primero, digo, lo necesario para sobrevivir. Primero tienes que asegurar eso. Pero desde luego el sistema jurídico no está solo para sobrevivir. El sistema jurídico tiene un fin humano y un fin personal. Y desde ese punto de vista, desde luego, en términos jurídicos, la libertad religiosa puede ser el primero. Este Papa que tenemos, Francisco, dice otra cosa parecida. Desde algún punto de vista, el derecho a la esperanza es el primer derecho. Es que la esperanza es una virtud personal. Y esto es muy interesante. Yo tengo un artículo sobre el derecho a la esperanza, justamente tratando de entender al Papa Francisco. No es fácil. ¿Por qué digo esto? Porque ahí me parece que se atacan lo que acabas de decir. El derecho tiene su anclaje, en último término, en la filiación divina. No sé si conectamos. Es que se nota, o sea, cuando está Dios, hasta cómo pienso se nota. Sí. Cuando no está tan bien. Sí. Es decir, se nota. Es algo tan grande que le da sentido a todo. Muy bien. Se me ocurrió una cosa, hablando ahora, y es, otros, la clave del ser personal es el crecimiento. No sabemos muchas veces de haberlo leído en Polo, ¿no? En consecuencia, la clave de las manifestaciones humanas es la fuerza del crecimiento para que no sea heterogéneo respecto de eso. Entonces, aunque se vean los derechos naturales como derecho a tal, la clave de ellos es que crezca. Es decir,
que la humanización no termine jamás. En el sentido, a ver, con un ejemplo que me acuerdo que seguramente no está en los libros, pero lo dijo en clase Paul. Para un trabajador que necesite desplazarse para llegar a su trabajo, un coche es de derecho natural, un carro. Eso es continuatio nature. Evidentemente el carro o el auto o el coche no es nature, sino que es cultura, pero es prolongación. Eso humaniza más, eso crece más. El decálogo no es fijista, no sé cómo decir, ¿no? La gente dice, bueno, pues derecho natural, decálogo. No se puede amar a Dios hasta decir, aquí me quedo, primer mandamiento. O no se puede amar a los padres y decir, yo ya he hecho esto y ya es suficiente. No se puede. La clave de todo ello es que haga crecer a la naturaleza progresivamente más para que se corresponda con lo que va creciendo la persona humana. Me parece a mí que va por ahí. No lo sé. Sí, sí, perfectamente de acuerdo. Efectivamente. ¿Cómo hacer para que crezca? Bueno, ya es, en cada caso hay que ver las dos cosas. El flexo, una persona. Y en ese caso, evidentemente, el derecho a la libertad es superior al derecho a la vida. O sea, aunque suene una paradoja, o sea, ¿qué prefiere uno? Elegir, o sea, elegir o destinarte a donde tienes que destinarte o tu propia vida. Sí, sí. El ejemplo que pone, típico ejemplo que ponen profesores en derecho natural. Si es que te dicen o te mato o matas a un niño, yo prefiero que me maten. Estoy prefiriendo mi libertad, que es una manifestación simplemente de la libertad. Y aún hay libertad más grande. Entonces, claramente el derecho de la libertad es superior al derecho a la vida en ese mismo sentido. O sea, porque es crecimiento, es puro crecimiento. Antes hablabais, me ha ocurrido algo que enlazaba varias cosas que de primeras chocaban, ¿no? Como lo de la ficción fuerte o el derecho natural es esa respuesta de derecho natural y responde, lo único inmutable es el fin. Entonces, no sé, yo la relación que veía era la siguiente, y también respecto a la noción de continuación de la naturaleza. Bueno, o sea, quiero entender, vamos a ver, por favor, interrúmpeme en cuanto meta la pata, porque a lo mejor con la mano y con la voz tenemos la posibilidad de continuar nuestra naturaleza. Es decir, yo con el puño puedo golpear, pero cuando me invento un martillo, puedo golpear mucho más eficazmente. Entonces, el martillo y el martillear es una continuación de mi naturaleza. Ahí hay dos partes, la titularidad y la capacitación. La analogía inferior es el martillo tiene la titularidad de martillear, pero capacita para martillear las dos cosas a la vez. También Polo dice, esto es continuación de la naturaleza. La palabra también lo es, porque cuando yo digo martillo, tengo ahí la idea. No me capacita, porque con martillo no puedo golpear nada. El derecho, como ficción fuerte, es una mezcla. Es una palabra, martillo, pero que tiene capacidad coercitiva. Por eso es fuerte, por eso es el cartel de prohibido pasar, pero está prohibido. O sea, si pasas, te multan. No tiene la fuerza del martillo, pero tiene la fuerza ubicua y por tanto teórica de la palabra. Tiene esa mezcla. Entonces, es una ficción fuerte. Entonces, ahí entiendo dos nociones. El plexo, claro, para Apolo, el plexo es la red de instrumentos con las que creamos nuestra cultura y con la que extendemos nuestra naturaleza. El martillo y el clavo es parte del plexo. El martillo, el clavo, la mesa, la lección delante de una mesa, el altavoz. Entonces, en ese plexo aparecen las palabras y aparece el derecho. Es parte de esos instrumentos con los que el hombre genera su cultura. Por tanto, entiendo que lenguaje, derecho, técnica,
Para Polo empiezan donde acaba la mano y donde acaba la boca. Es esa continuación de naturaleza. Son diversas versiones con diversa fuerza o realidad o virtualidad. Y entonces ahí entiendo la respuesta de lo único inmutable es el fin respecto al derecho natural. Porque claro, recuerdo un pasaje que he leído hace poco sobre el matrimonio de Polo, donde dice que efectivamente que el matrimonio es indisoluble, que sería injusta una ley que apoyara la infidelidad, pero no tendría sentido, no lo dice con esas palabras, lo dice mucho más sutilmente, como a veces habla Polo, una ley que obligue a permanecer con la misma mujer, porque la ventaja del matrimonio es que el hombre libremente puede donarse a su mujer, entonces es libremente. O sea, hay cosas en las que no cabe la coerción. Es negativo ir contra ellas, pero no le puedes obligar a nadie a ser libre. Entonces, en ese sentido, creo que él tiene ese carácter de que el derecho es la norma, es cuando convertimos eso en coerción. Y de todo esto hay una cosa que me cruje. Bueno, entonces, ¿por qué no dice nada cuando la norma es negativa? O sea, cuando, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, vamos a premiar con 5.000 euros a las parejas que se separen, ¿no? Es una norma, según Polo, es parte del derecho. Si hay que hacer muchas normas, incluso puedo hacer diversas, según los años que llevo en casa, les doy más dinero, ¿no? Muchas normas. ¿Por qué no? Entonces, yo la única manera que lo salvo es que para él el plexo es algo que tiene que crecer. O sea, el plexo es aumentar las oportunidades, no destruirlo. Si con el martillo no va el clavo y con el clavo no descubro el carro y con el carro no descubro, no sé, la carretera, y si no voy aumentando el plexo, sino que lo reduzco y prohíbo, por ejemplo, los martillos, no incremento el plexo. Y además, No sé. ¿verdad que te interrumpa, Juan Pablo? No me interrumpes porque ya he acabado. Esto Y era. además, si está el tema, yo creo que no me acuerdo en cuál de las dos éticas, Juan, pero tú me corregirás, pero en el tomo 11, al menos ahora que está todo junto, es clave lo que cuando habla sobre las normas, bienes, normas y virtudes. O sea, Polo deja muy claro que si es que no se integran, o sea, cuando dice que el derecho es normativo, uno tiene que decir, ya, pero ¿qué entiende Polo por norma? Porque claro, uno dice, no, es que una sentencia positivista. Es que no, porque Polo no entiende por norma lo que entiende un positivista por norma. Polo entiende una norma que te guía para alcanzar bien, te guía para conseguir los bienes y alcanzar la virtud. Entonces, para Polo, cuando dices que el derecho es normativo, entonces hay que crear muchas leyes o muchas normas. No es creemos muchas normas porque hay que crear muchas normas. Hay que crear normas que nos lleven a alcanzar bienes para lograr virtudes. No sé si me explico. O sea, también uno tiene que entender qué es lo que Polo entiende por norma, pero si no, lo podemos transformar en un positivista. Y esto es sacar de contexto al filósofo, por decirlo de alguna forma. O sea, que dicho sea paso, a Polo es muy fácil sacarlo de contexto, pero cuando uno entiende qué entiende Polo por norma y dice creemos muchas normas, no es aumentemos las 400.000 normas que hay sino que creemos normas para alcanzar bienes y lograr virtudes. O sea, yo creo que, perdón, Juanfer, tú corrige todo, más ahora que estás haciendo la ética para inconformes, pero que al final... No, yo estoy de acuerdo. Y Polo lo dice muy claro, hay superioridad una sobre otra, por supuesto que sí, pero son armónicas. O sea, hay un sistema ético con estas tres patas de la mesa que si no la mesa cogía. Y dice, una ética solamente, esto es ética, no derecho, pero una ética solamente de bienes es una ética hedonista, si no es voluntarista, si es que es solo de norma, y si es solo de virtudes, ahí ya no me acuerdo. Es estoica. Entonces, oye, es que hay que entender bien lo que Polo entiende por norma. Yo creo que aquí la ética es fundamental. Eso lo diría en los clásicos. Encuentras que la mayoría, digo, más conservadores, cuando hablan de norma, hablan en el sentido que dice. Pero, y por eso dicen, la norma injusta no es derecho. A la vez hay algunos pasajes en donde dicen, critican a normas y estás aceptando una noción formal de derecho. Es decir, hay que ver cada pasaje. Por eso, yo creo que Polo lo entiende así.
No sé cómo lo entiende, pero yo creo que, bueno, no sé, desde mi punto de vista, no siendo poliana claramente, eh, ya poner el tema norma ya está circunscribiendo el derecho y lo está positivizando, aunque no haya una intención en el autor. De acuerdo a lo que he escuchado aquí, me da la ligera impresión que interpretando a Polo, creo que lo mejor sería el derecho como lo justo. Tú, para luego concretizar con eso de el derecho, porque tú concretizas en los casos concretos, determinas qué va a ser lo justo en esa relación. Queda amplio y a la vez permite la continuidad, la ficción y la concreción. Eso es lo que he escuchado, o puedo decir, ¿no? Pero si lo cojo como norma, así a primera impresión, aunque no tenga la intención, va por la línea positivista, aunque no haya sido ese, y que se entiende por el contexto histórico donde desarrolló y de cómo se formó, ¿no? Pero yo me inclino más por el tema del derecho como lo justo, porque queda en una relación amplia y conecta, porque en eso sí yo estoy de acuerdo, no con Polo, que la razón última es la persona, pero para que una persona en el ejercicio del derecho busque ser lo más justo, incluso cuando actúa como juez, porque puedes tener distintos roles cuando ejerces derecho, si te has ejercitado en la virtud de la justicia, tu capacidad de prudencia también te ayuda para que puedas evaluar aquello que viene a ti, porque hay una discrepancia ya en las personas cuando acuden a un tribunal o acuden a un tercero para que dirima la situación. Ya ha habido ahí una alteración en las concepciones y en las estructuras de acuerdo a una relación en concreto. Entonces, yo en ese sentido sí conecto con el tema del derecho como lo justo, porque mi última razón me puede conectar con el tema de la filiación. Aquella persona que tiene una vinculación más profunda con el sentido de filiación, su actuación externa con el otro tenderá, no necesariamente tiene que así porque somos falibles, nos equivocamos, tenderá a buscar una relación equitativa justa. Es de lo que he escuchado y unido. Eres muy seguidora de Bada, como que, ¿no? No sé si soy seguidora de Dervada, pero sí me hace conexión ese concepto, porque luego en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio de la vida es que tiene más lógica y aplicabilidad, ¿no? Que definirlo como norma, como derecho subjetivo, porque ya todo eso es cambiante, pero en cambio lo justo, eso tú lo concretas en cada relación. Yo no puedo decir que mi relación con él va a ser la misma relación justa que luego tengo con otra persona o con otros terceros, porque dependerá de en qué nos hemos puesto de acuerdo y a partir de ahí habrán exigencias, ¿no? Pero luego también hay unas exigencias de naturaleza, ¿no? El tema de la libertad religiosa, el tema de la vida, etcétera, ¿no? Que son de naturaleza, o sea, no tiene que haber una norma que me lo diga a mí. O sea, ya hay incluso un tema de sentido común, ¿no? De hecho, el derecho es de sentido común, más que de un decálogo o de no sé, un listado de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Incluso en algún momento, y eso yo no tengo el autor, en realidad la norma está para el débil, ¿no? Entonces, el débil en cuanto a virtud, ¿no? Porque aquel que sabe qué es lo que debe de hacer, no necesita que le recuerden, tienes que hacer esto, porque él ya sabe lo que debe de hacer. Lo mismo, perdona mi pregunta, que me tengo que ir callando, pero Sí. lo mismo el derecho entonces, porque ¿cuál sería la diferencia entre el derecho y la educación en ese caso? Es que el derecho tiene una función social educativa, Ya, por eso, pero entonces hay pero, que, lo que pero hace, no necesariamente en la norma. ya, pero lo que hace Polo es, como en el fondo, acotar a lo que realmente se dedica el derecho y no darle como un fin al derecho que lo excede totalmente. O sea, bueno, en fin, mejor me No, callo. porque Pero es que hay muchos teóricos del derecho que procuran darle al derecho un fin que no es propio del mismo derecho. ahí hay un error en esos planteamientos. Por eso yo no he hecho una tesis de doctoral en derecho duro y puro, porque no estoy de acuerdo.
O sea, zapatero a su zapato. El derecho no puede ser omniabarcante, ni la filosofía puede ser omniabarcante, pero sí es verdad que la filosofía estudia los fundamentos, lo último. Pero también cuando vienen filósofos que quieren hacer definiciones jurídicas, oye, la realidad va por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero entrar en discrepancias, pero bueno, eso es lo que estaba escuchándoles. Muy bien, pues, ¿quieres Juan decir algo Carlos, para Juan cerrar? Carlos, ¿me oyes? ¿Me Sí, oyes? mira. Bueno, no sé, quisiera comentar algo en torno a este interesante debate, ¿no? Yo, cuando hice la entrevista a Leonardo Polo en el año 91, recuerdo claramente dos cosas, ¿no? Básicamente, esa entrevista fue realizada digamos, al principio de los 90, cuando la sociedad peruana era una sociedad bastante desintegrada, ¿correcto? Y uno de los grandes problemas que se oía comentar en la Facultad de Derecho era el del divorcio de la sociedad con el derecho, ¿no? Es decir, la proliferación de normativas paralelas que se daban en las comunidades, por ejemplo. Y Polo fue sorprendentemente determinante en ese sentido porque él, desde mi punto de vista, dijo dos cosas interesantes, ¿no? Dijo, en primer lugar, que ese era el fenómeno del derecho consuetudinario, que era un fenómeno cultural realmente, correcto. La cultura entendida además dentro de la concepción de Polo que todos conocemos como una continuación de la naturaleza, ¿no? Y que eso está en el origen mismo del derecho como hecho social. Entonces no había por qué entender eso como un hecho anómalo o patológico de ninguna manera. De ahí el título de la entrevista, ¿no? Una sociedad poco juridificada inhibe la actividad humana. Y por otro lado también la afirmación de que el derecho consuetudinario es derecho positivo. O sea, esto nos lleva, creo yo, al entendimiento de que el derecho no tiene que estar necesariamente vinculado con la existencia del Estado, algo que nos viene mucho de la tradición positivista, correcto. O sea, entender el derecho, el tema kelseniano y todo, de que el derecho es una producción del Estado, que deriva necesariamente de la existencia del Estado, cuando nosotros sabemos que el Estado mismo es una producción del derecho, es una creación jurídica, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante un poco para comprender, digamos, en este contexto lo que tal vez Polo estaba pensando, ¿no? En el sentido de que efectivamente su visión justnaturalista estaba también de alguna forma desarrollándose a través de la misma sociedad, y que esto al final también se enmarcaba dentro de esa concepción de la cultura como una continuación de la naturaleza. Eso es un poquito lo que quería comentar, ¿no? Sí, sí. Valga la pena para darte las gracias por esa entrevista que le hiciste a Polo en el año 91. Es una gran coincidencia. Para mí esa entrevista y el libro ¿Quién es el hombre? Donde más compendiado está el pensamiento de Polo sobre el derecho, efectivamente. Y gracias por tu aporte, Octavio. Bien, No, creo que estamos gracias a ti. Gracias a ustedes, sí. Gracias a todos ustedes. Sí. Muchas gracias. Oye, pues Juanfres, ¿quieres decir algo para acabar? No, muchas gracias. Aprovecho para Octavio. Yo no sé si tú u otros que habéis conocido a Polo podríais hacer, porque aprovecho la ocasión para deciros, estamos haciendo un segundo volumen de testimonios sobre él, de modo que si tienes oportunidad y quieres hacerlo, pues de extensión libre, de estilo libre, pues en ello andamos en esta temporadilla, recogiendo pues gente que le ha conocido, su parecer sobre él, la cosa que más ha destacado en su apreciación, etc. Adelante Gracias, con eso si gracias, Juan puedes. Fernando. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Claro que sí, encantadísimo. Gracias. Gracias a ti. Pues un placer, hasta la siguiente. Muy bien, perfecto. Nos vemos entonces, los que quieran, la próxima semana Viernes. para hablar sobre la posible visión poliana de los derechos humanos. Vamos a ver, ahí cada uno piensa en esta semana.
Por lo pronto me despido y todos aquí también. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos, Juan Fernando, saludos a todos. ¿Cómo es esto de los testimonios?